34 minutos, 8 de la mañana, 34 minutos. Ustedes continúan en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos a la espera de nuestro primer invitado, Virgilio Hernández, candidato a el Parlamento Andino por RC5. Él está en el segundo lugar. Mientras tanto, Lucio Gutiérrez es denunciado por violencia política por la candidata socialista Elsa Guerra. El hecho se produjo durante el debate electoral entre los candidatos a asambleístas nacionales que se realizó en la Universidad Ecotec hace unos días. La candidata asambleísta por el Partido Socialista Ecuatoriano, Elsa Guerra, presentó una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral en contra del también aspirante a legislador Lucio Gutiérrez del Partido Sociedad Patriótica, legislador que también fue presidente de la República, por si acaso, ¿no? Por presunta violencia política de género que se habría cometido en el debate de asambleístas realizada el pasado fin de semana a propósito de las elecciones generales del 9 de febrero del 2025. La candidata acudió este 30 de enero hasta el Tribunal Contencioso Electoral en Quito y a través de su abogado, José Luis Chuquizala, manifestó que el candidato Gutiérrez habría cometido una infracción electoral muy grave contemplada en el artículo 279 del Código de la Democracia, que se sanciona con una multa de 21 a 70 salarios básicos unificados y la suspensión de los derechos políticos del accionado. El pasado 26 de enero, en el campus de la Universidad de Ecotec en Guayaquil, se desarrolló este primer debate. Durante el mismo, que fue conducido por la periodista Andrea Bernal, se abrió un espacio para que los candidatos se hagan preguntas entre sí. En una repregunta respecto del tema de seguridad, Elsa Guerra, de la lista 17, increpó a Lucio Gutiérrez, de Sociedad Patriótica, listas 3, cómo trabajaría en materia de seguridad porque aparentemente huyó del país en un helicóptero en abril de 2005 cuando dio su derrocamiento de la presidencia de la República. ¿Cómo podemos confiar en su plan de seguridad si es experto en huir del país en helicóptero y meterle la mano a la justicia? Le cuestionó Guerra. Basta de los insolentes recaderos de la oligarquía, dijo por su lado Gutiérrez, que se enfadó y le expresó a la candidata que los borregos sin cerebro repiten como loras las mentiras de los políticos. Se puso de pie y aseguró que él huyó del país en esa nave y que es el único expresidente del país que puede andar tranquilo en las calles sin guardaespaldas y sin chaleco antibalas. Así está la situación. La verdad es que cuando se está en la campaña política electoral, ¿verdad? A veces salen este tipo de frases y las candidatas y los candidatos deben de aceptar que así, este es el lenguaje político, pues no, porque si no, pues en todo caso, pues hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo cuando un hombre quiere dirigirse a una mujer en los términos políticos que regularmente uno escucha, y tiene que evitar situaciones como esta para también evitar que lo vayan a denunciar por violencia política de género, como está ocurriendo en este caso con el coronel Gutiérrez. 8 de la mañana con 37 minutos, 8 de la mañana 37 minutos. Ya está con nosotros vía Zoom nuestro primer invitado. Se trata del doctor Virgilio Hernández. Él es candidato al Parlamento Andino por RC5. Él está, creo, en segundo lugar en la lista principal. Doctor Virgilio Hernández, lo saluda el periodista Alcides Montilla. ¿Cómo está usted? Alcides, muy buenos días. Siempre un gusto poder conversar con ustedes, siempre un gusto dirigirme a la enorme audiencia que tiene su radio. Siempre un gusto poder saludar desde aquí, la ciudad de Quito. Hablemos de la campaña electoral, doctor Hernández, ¿verdad? Porque hay mucha gente que cuando oye que también hay que votar para elegir 5 parlamentarios andinos que representarán al Ecuador en este organismo multirregional, ¿verdad? Mucha gente se pregunta, ¿y qué es eso el Parlamento Andino? ¿Y cómo es? ¿Cuáles son los candidatos? Hay poquísima información. ¿Cómo toma usted de esta falta de conocimiento de los ciudadanos respecto
a que se va a votar también el 9 de febrero por 5 representantes del Ecuador en el Parlamento andino, doctor Hernández. Nuevamente, muy buenos días, Alcides. El Parlamento andino es el órgano deliberativo de la Comunidad Andina de Naciones, que a su vez es lo que ahora es la versión presente de lo que fue el Pacto Andino. ¿Quiénes integran la Comunidad Andina? Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú, ¿sí? Y Chile, que es miembro observador. El Parlamento andino, en cambio, está integrado, sí, por 5 representantes de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, que sí en el Parlamento son de pleno derecho. ¿Cuál es el papel del Parlamento andino? El Parlamento andino, digamos, tiene 3 funciones fundamentales entre las varias que tiene. Una, homogenizar las normas que existen en la región andina para poder intentar tener una misma base legal en los países de la Comunidad Andina de Naciones. Primero. Segundo, también buscar tener políticas públicas que favorezcan a todos los ciudadanos de la región andina, y el Parlamento puede proponer propuestas precisamente de normas comunitarias, como la que, por ejemplo, ahora permite que viajemos solo con la cédula entre los países de la región andina. Y tercero, proponer soluciones para el país, pero que al mismo tiempo puedan ser aplicables en la región. El Parlamento andino existe desde 1979 y en el Ecuador se vota ahora por los parlamentarios andinos que duramos en funciones lo mismo que los legisladores. 4 años se dura en funciones en el Parlamento andino. Esto es básicamente lo que es el Parlamento andino. El Parlamento andino funciona aquí en el Ecuador, tenemos una oficina de representación nacional del Parlamento andino y 3, 4 días a la semana, a veces 3 días es lo general, sesionamos en la ciudad de Bogotá, que está la sede del Parlamento andino. Esta es una breve síntesis de lo que es el Parlamento, y efectivamente los parlamentarios andinos, en el caso del Ecuador, somos electos por el voto popular en las elecciones generales que van a ser el 9 de febrero. Y yo, como usted bien lo ha señalado, soy el candidato de las listas de la Revolución Ciudadana, de la lista 5. Claro, estoy leyendo aquí los candidatos, ¿verdad? De RC5: Verónica Arias Fernández, Virgilio Hernández Enríquez, Alison Matamoros Yepes, Miguel Loaiza Valareso y Jennifer Montalvo Pazmiño. Entiendo que ellos son de las distintas ciudades del país, doctor. Efectivamente, representamos a distintas regiones del país y buscamos también en eso integrar una propuesta nacional. Y en el Parlamento también buscamos integrar propuestas que puedan ser acogidas en el marco de la comunidad andina. Le cuento algunas cosas que ya estamos haciendo y que hay que fortalecer. Usted puede ver aquí los lineamientos de seguridad regional. A partir de que hubo la crisis de seguridad hace un año y que se declaró el conflicto armado interno, hubo una reunión en la comunidad andina. Participaron los ministros de Relaciones Exteriores, los ministros del área de seguridad, y se planteó la necesidad de tener un plan regional, de ir hacia un plan regional, porque es obvio, los problemas son regionales. El país tiene como vecinos a países que son productores de droga, pero el Ecuador se ha convertido en el principal punto de salida de la droga, por lo menos que va hacia Europa. Y lo mismo, Bolivia, una ruta hacia el Atlántico y luego hacia el norte, hacia el hemisferio norte. Por lo tanto, si los problemas son regionales, hay que tener una perspectiva regional. Nosotros como Parlamento, y a mí me encargaron en particular que sea el responsable de sistematizar los lineamientos de una política de seguridad. Esto es un libro, esto sí existe, 12 políticas generales, 35 políticas particulares son las que proponemos. Ya están hechos los lineamientos de política de seguridad. Entregamos eso a la CAN, entregamos eso a los distintos gobiernos. ¿Qué hay que avanzar? Hay que avanzar a tener un plan de seguridad integral. Este es un tema en el que ya estamos trabajando. Otro tema en el que ya estamos trabajando, en esa perspectiva que yo le he señalado, de buscar respuestas a los problemas del país, pero también desde una visión general, en la red andina de universidades. ¿Cuántas universidades participan ahora? Más o menos 50 universidades participan en la red andina. Iniciamos con 12, ahora estamos con 50. Tenemos el aval de la Universidad Complutense de Madrid, que es
lo fundamental, lograr la movilidad de estudiantes y de profesores que puedan un semestre, un año, hacerlo en cualquiera de las universidades del área andina y que esos estudios se reconozcan, que esos estudios sean válidos aquí en el Ecuador. ¿A qué queremos llegar? A que un día se homologuen los títulos y que esos títulos que se obtengan en una de las universidades de la región andina puedan ser reconocidos. Para eso, ¿qué hay que garantizar? Que las universidades se acrediten y sobre todo vigilar la calidad de las universidades y al mismo tiempo tener una revista de producción científica. Ya tenemos nosotros conformado el Consejo de Acreditación, tenemos conformado el consejo editorial de la revista, que será una revista académica, Saberes de la Anticuna. Hay que avanzar en este proceso, integrar cada vez a más universidades y fortalecer la red andina para que un día sea parte del sistema andino de integración. Mire, segunda cosa que estamos haciendo. Tercera, red andina de autoridades territoriales. Empezamos también con muy pocas autoridades. Hoy tenemos más de 300 autoridades, alcaldes, prefectos, que buscan unirse con ciudades que tengan más o menos las mismas características y que eso permita buscar soluciones concretas, compartir experiencias y también contactos con banca de inversión para buscar mejores soluciones a los problemas que tenemos y que tienen nuestros gobiernos autónomos descentralizados. Tercera cosa que ya estamos haciendo y que hay que fortalecer. Cuarta cosa, el tema de las regiones fronterizas. No hay que acordarse de las fronteras solo cuando hay problemas de seguridad. Hay que mirarlas en su globalidad como zonas fronterizas. Por lo tanto, pensar en el tema comercial, en el tema económico, en el tema del trabajo. Hay que pensar que muchos niños colombianos estudian en escuelas ecuatorianas y viceversa. Muchos niños peruanos estudian en escuelas ecuatorianas y viceversa. Todo eso pasa en las regiones fronterizas. Hay que mirar en su integridad. Y quinta cosa, el tema migratorio. El tema migratorio al interior de la región andina, pero también cómo construir una posición regional que permita enfrentar en este momento, por ejemplo, las posiciones que tiene el presidente Trump, que lamentablemente no ha existido un gobierno que pueda hacer respetar por lo menos los derechos de las personas migrantes que no cometieron ningún delito. No es que aquí son personas que son delincuentes o terroristas. Ahora tenemos testimonios de ecuatorianos que precisamente fueron aprendidos mientras estaban en sus lugares de trabajo, que fueron detenidos indignamente, trasladados indignamente, con grilletes, con esposas, y les liberaron 20 minutos antes de llegar a Guayaquil. Eso porque no hay un gobierno que haga respetar por lo menos un trato digno. También se trata en el Parlamento de construir una política migratoria, no solo entre los países de la región andina, sino ojalá latinoamericana, para poder discutir el tema migratorio, por ejemplo, con los Estados Unidos. Ahí le digo 5 cosas de la lista 5 que venimos trabajando y que obviamente requiere a su vez de poder tener una presidenta como Luisa González que tenga muy claro el papel de la integración, el papel que juega el Ejecutivo para poder fortalecer todos estos organismos que ayudan a resolver los problemas que tenemos en el país. Doctor, el Parlamento andino, ¿verdad? En el tema eléctrico, usted sabe bien que ahorita con esto de los apagones tuvimos que nuevamente pedir ayuda a Colombia, que está suministrando 450 megavatios. Es probable que con Perú, ¿verdad? También haya ya un enlace para transmitir o para enviar en algún momento determinado energía eléctrica, inclusive con Chile, ¿verdad? Entonces, debería de haber alguna propuesta de tipo legal para estructurar, ¿verdad?, estos enlaces y facilitar la ayuda complementaria de todos nosotros los países que estamos entre Ecuador, Colombia, Perú y Chile trabajando en este sentido, doctor. Mire, vea, usted acaba de poner un ejemplo muy concreto de cómo precisamente la falta de voluntad política nos llevó incluso a que el Ecuador tengamos que vivir hasta 14 horas de apagones y eso no está solucionado. Ahora no hay apagones gracias a San Pedro, porque ahora llueve y llueve sobre todo en las zonas en las que están colocadas las grandes centrales hidroeléctricas que son las que salvan. No se ha mantenido el parque termoeléctrico. Se compró a Colombia y eso evitó que los apagones sean
de 24 horas, que pueda haber apagones de días enteros. Sí, pero igual, exactamente, igual podría hacerse con Perú. Perú tiene superávit de producción de energía eléctrica y sí, no hay una línea de conexión con Ecuador, de tal forma que existe ya el marco, la base para hacer, pero hay falta de voluntad política. Mire, cómo se ha dejado de atender las relaciones incluso binacionales, lo que tiene que ver con los temas bifronterizos, no se ha dado fuerza a eso y esta puede ser una solución más que se tenga que analizar para poder resolver el problema energético en el país que no se ha resuelto. No hemos resuelto el problema energético. Eso puede volverse a presentar en abril de este año, Obvio, claro. podemos volver a atender en este año mientras no se encuentre una solución. Hay que buscar soluciones. Ya Luisa González ha planteado alternativas termoeléctricas, alternativas eólicas, alternativas también solares, pero una de esas alternativas también es completar efectivamente la fase de interconexión con Perú. Doctor Hernández, también trabajar en el tema de los corredores, ¿verdad? Los corredores de seguridad, los corredores de agua, los corredores de la naturaleza, para evitar pues que la minería invada sectores que producen agua en todo este conglomerado andino, ¿verdad? ¿Se está trabajando en esto de los corredores, por ejemplo? Mire, por eso yo le decía, cuando le hablo de las zonas fronterizas y de que tienen que ser tratadas en regiones, le estoy hablando de todo eso, porque ahí se presentan, por ejemplo, los temas que tienen que ver con la minería ilegal. ¿Sí? Los temas de la minería ilegal tienen que ser enfrentados y combatidos en la región en su conjunto. Tiene que ser visto como un problema precisamente de la región y ser abordado en las regiones fronterizas. Este es exactamente a lo que me refería cuando le digo que hay que pensar las zonas fronterizas como regiones. Indudablemente hay que homogenizar, por ejemplo, lo que tiene que ser con las normas ambientales para que puedan trabajar también las empresas que legalmente actúen en el tema minero. Y las otras, las sanciones, también tienen que buscar homogenizarse en lo relacionado a minería ilegal. Estos son avances concretos, ejemplos concretos de lo que se puede hacer. Para eso, mire, hay que implementar esto que está pendiente desde hace años, lo que son los CEBAPs. ¿Qué es esto? Los centros precisamente binacionales de atención en frontera, las zonas de integración fronteriza, son elementos fundamentales. Y ahí hay que pensar en los temas de seguridad, pero también en los temas del desenvolvimiento económico, comercial y los temas sociales que también son muy importantes y muy agudos en las fronteras. Mire usted nomás, usted sabe bien que Ecuador, sus fronteras, ¿verdad? Con Colombia y con Perú, hay sectores que viven del negocio, del comercio, intercambio de productos. En el sur está Huaquillas, está Macará. Si hay algún problema, alguna interrupción, no hay un acuerdo, no hay una ayuda complementaria entre Ecuador y Perú, ellos son los primeros en sufrir por la falta de facilitar el comercio, ¿verdad? Este tipo de comercio que lleva productos de toda índole, desde cebolla, licores, electrodomésticos. Si no hay un intento por llegar a acuerdos, ¿verdad? Comerciales, los que van a sufrir son estos ciudadanos, doctor. Evidentemente. Y al mismo tiempo ahí se presenta una cosa que es fundamental decirla. Si es que no se regula adecuadamente y no se mira las fronteras como regiones, lo que tenemos es que básicamente se abren múltiples pasos que dan lugar al contrabando. Por eso, por todo eso, hay que pensar en regiones, que en estas regiones se pueda tratar en su integridad los problemas que tienen que ver con la seguridad, con la economía, con el intercambio comercial, con los temas sociales. Y ahí usted menciona aspectos también que son complejos, como el tema del agua, por ejemplo, como el tema de los suministros, de lo que tiene que ver con servicios básicos, que tienen que tener una perspectiva regional, ¿no? Hay fronteras que prácticamente están separadas por un puente, que están separadas por un letrero. Por lo tanto, hay que pensar en mirar esas zonas como regiones y buscar respuestas comunes para evitar
y combatir delitos como el de la minería ilegal, como el de la trata de personas, que también se está convirtiendo en uno de los delitos más importantes en la región, y obviamente también lo que tiene que ver con combatir el contrabando, pero al mismo tiempo buscando respuestas integrales para esas zonas fronterizas. Al inicio de este diálogo, doctor Hernández, decía que muchísimos ecuatorianos conocemos muy poco de lo que significa el Parlamento andino, su trabajo, cómo está operando actualmente con delegados de todos los países andinos, ¿verdad?, en este Parlamento. Y yo le pregunto, ¿cómo hace usted la campaña, por ejemplo, aquí en el Ecuador? Cuando usted va a visitar como los otros candidatos de las otras dignidades. Usted va a visitar y dice, yo soy Virgilio Hernández, candidato a ser el legislador del Parlamento andino. ¿Qué les dice a los votantes? ¿Qué les piden los votantes a su vez a usted? A ver, en primer lugar, yo les digo con lo que empecé esta entrevista, que lo fundamental no solo es votar por el Parlamento andino. Yo no les hablo solo del Parlamento andino, les hablo de los problemas del país, y que para poder enfrentar y resolver los problemas del país se requiere alguien que tenga capacidad de escuchar, que entienda que gobernar en este momento es unir para poder resolver los problemas de los grupos de delincuencia organizada, del crimen transnacional, del narcotráfico, para resolver los problemas económicos, políticos, sociales, para poder poner medicinas en los hospitales, para poder tener educación de calidad. Y que para eso es fundamental una persona como Luisa González. Y que Luisa González debe tener un equipo en la Asamblea Nacional, y de igual manera tener personas en el Parlamento que ayuden a que en el área andina podamos resolver, podamos aportar con soluciones para el Ecuador, pero también para la región. Y que por eso es fundamental un voto en conjunto, mirando como equipo por la lista 5, para la presidencia de la República con Luisa González, para la Asamblea Nacional, la lista que está encabezada por Raúl Chávez, para el Parlamento andino, la lista que encabeza Verónica Arias, en la que estoy yo, está Alison Matamoros, Miguel, Jennifer, como usted bien ha señalado. Nosotros somos un equipo, tenemos una perspectiva de país, y como perspectiva de país buscamos ayudar a resolver los graves problemas que tiene en este momento el Ecuador, y que el Ecuador pueda revivir. Esa es la forma como intento explicar lo que hacemos en el área andina, pero también la necesidad de pensar de que exista una mandataria que pueda comprender la importancia de la región, que no solo mire a los Estados Unidos, y que cuando los Estados Unidos cometan abusos, como los están cometiendo con nuestros hermanos ecuatorianos migrantes, no haya capacidad de ponerle a los Estados Unidos, decir, a ver, aquí exijo por lo menos un trato digno para los migrantes ecuatorianos. No, eso no podemos seguir permitiéndolo. Hay necesidad de una mandataria a la que le duela la situación del Ecuador. Yo le he visto a Luisa González en estos días actuar con absoluta firmeza cuando tiene que tomar decisiones, con claridad, con tenacidad, cuando es necesario hacerlo, pero al mismo tiempo y enternecerse frente a las situaciones que ve, ¿sí? Morirse de coraje, de angustia frente al trato que se ve que tienen los migrantes, y las situaciones dolorosas que se pueden ver en una campaña electoral. Luisa Doctor, a González es una mujer propósito, tenaz, pero al mismo tiempo una mujer que sabe y que tiene la capacidad de enternecerse y actuar con la ternura, la capacidad de escuchar que se requiere según los momentos. doctor, a propósito del problema migratorio, ¿verdad? De la cual, pues en este momento estamos sintiendo la expulsión de muchísimos latinos y muchísimos sudamericanos de Estados Unidos, ¿verdad? ¿El Parlamento andino en algún momento ha tenido alguna postura respecto a este, que no es un problema de ahora, viene arrastrándose desde hace mucho tiempo? ¿Alguna vez el Parlamento ha manifestado, ha propuesto alguna postura, ha hecho algún manifiesto en su momento? Mire, no solo eso, le digo, hay a nivel latino la decisión 878, que ahora que el presidente Petro es el presidente pro tempore, está buscando que se actualice. Y nosotros, junto con otros organismos de integración, junto con lo que es el Parlasur, que integra a
a los países del Mercosur, junto con lo que es el Parlamento de Centroamericano y el Parlamento Latinoamericano. Por supuesto que estamos interesados en no solo pronunciamiento, sino en constituir una política común para el tema migratorio. Estos mismos días está reunido el Parlamento, yo obviamente estoy en licencia, pero la parlamentaria alterna, Cristina Moreira, parlamentaria de la Revolución Ciudadana, que en este momento está en funciones, ha llevado una posición clara. Seguramente espero que el día de hoy se resuelva en el Parlamento andino a favor de poder condenar estos hechos, de poder aunar esfuerzos a una cumbre que va a existir en el mes de marzo para poder tratar el tema migratorio y que los países latinoamericanos tengamos una posición conjunta, común, frente a la política migratoria de los Estados Unidos, que está maltratando a los ciudadanos latinoamericanos y a los ecuatorianos. Doctor, el Parlamento andino y por ende los países que integran el Acuerdo de Cartagena son 120 millones de habitantes, doctor, no es cualquier cosa, ¿verdad? Y muchos desde hace mucho tiempo se viene diciendo por qué el área andina, con esos 120 millones de habitantes, con una producción espectacular, con una exportación, con una postura política, ¿verdad? ¿Por qué no sigue los lineamientos, por decir, de Europa, que tienen una moneda, tienen leyes que son iguales para todos, que cuando uno quiere ir a Europa con una sola visa puede estar en cualquier país, etcétera, ¿no? ¿Por qué nosotros no hacemos eso, no? Copiando los buenos modales de los otros países en beneficio de los sudamericanos, de los andinos especialmente, doctor? Mire, esto que usted acaba de señalar es realmente una de las preguntas centrales, más cuando nosotros tenemos unas ventajas comparativas que no tienen en Europa. Nosotros podemos decir, tenemos una misma raíz, hablamos el mismo idioma, se habla el español, el castellano, obviamente con las lenguas también originarias, pero hay una identidad. Hablamos del español, castellano, el portugués, que si hablamos despacio nos podemos también entender. Hay una ventaja comparativa y sin embargo no hemos logrado mantener esa unidad, porque muchas veces también las grandes potencias están interesadas en que nuestros países no se articulen, en que nuestros países no actúen de manera conjunta, porque hay un esfuerzo por boicotear estos procesos de integración y lamentablemente muchas de nuestras élites se someten también a los designios de las grandes potencias, de las grandes embajadas y no piensan con una perspectiva de integración latinoamericana. Pero es obvio, mire, solo para poner los problemas que tenemos en el Ecuador en estos últimos meses y años, es obvio que habría sido absolutamente distinto el cómo se enfrentaba la pandemia del COVID si los países habríamos estado conjuntos, por lo menos los del área andina. ¿Sí? No es lo mismo, claro, no es lo mismo comprar para 18 millones que para 140, no es lo mismo, no es lo mismo comprar vacunas para un país que para 5 países, no es lo mismo. No es lo mismo comprar vacunas para un país que para todos los de Sudamérica o para los países que integran también Latinoamérica. Es distinto. Ahora mismo, la política migratoria, mire, el presidente Petro actúa con dignidad, dice, no, a mis conciudadanos no les van a tratar como delincuentes. ¿Sí? Mire la reacción que se le viene, le amenazan con subirle aranceles al 50% cuando esos están prohibidos, porque ellos tienen incluso un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Miren las arbitrariedades. Si actuaríamos de manera conjunta, evidentemente no pasaría eso. Obvio, el nuestro en cambio solo aplaude, aplaudió mientras Trump decía que va a vivir las deportaciones masivas. ¿Sí? El de Colombia tuvo una actitud distinta, finalmente finalmente por lo menos se aceptó que los ciudadanos colombianos cuando son deportados sean tratados con dignidad, que haya trato digno, que debería ser el primer elemento que el gobierno debería exigir, que está en el plan que ha planteado Luisa González y Diego Borja, plan de retorno cuando hay estas expulsiones, el plan acoge, que el primer elemento es precisamente el trato digno, ¿sí? Y la restitución de oficinas consulares que estos últimos años se han cerrado y que en este momento deben ser fundamentales para el tema migratorio. Entonces, es indudable
que seríamos mucho más fuertes si actuamos de manera conjunta. Por eso hay que poner y hay que seguir con atención y respaldar la cumbre que en el mes de marzo va a llevar adelante el presidente Petro, que es presidente pro tempore de la CAN, y al mismo tiempo que va a asumir la presidencia de la CELAC en el mes de marzo y que está convocando a esta cumbre de la migración para buscar tener una respuesta conjunta de los países de Latinoamérica frente a las políticas migratorias que está aplicando el presidente Trump y que ya amenaza incluso con llevarles a la cárcel a migrantes en Guantánamo. Fíjese usted. Claro, Y claro que sí. esto es inadmisible. Y es inadmisible. Hay que indignarnos con el gobierno del presidente Noboa que no sea capaz de por lo menos exigir trato digno para los connacionales que son aprendidos en los Estados Unidos y están siendo deportados como si fueran criminales o terroristas, cuando el único delito que han cometido es trabajar para permitir la reactivación de los Estados Unidos y de paso también para poder alimentar la economía ecuatoriana. Si no le importa al presidente Noboa los ecuatorianos migrantes por su condición de tal, por lo menos debería preocuparle que son quienes ingresan como 6.000 millones, que fue lo del año anterior, 6.000 millones de dólares a la economía ecuatoriana. Esa es la realidad. Y ahora ya se señala, ya hay cálculos que con las deportaciones, eso podría afectarse en más o menos entre 1.300 y 1.500 millones lo que podría recibir el Ecuador. Por lo menos por eso debería tener una posición digna. Lamentablemente no lo hace y es parte precisamente ahora de toda la crisis que vive el Ecuador. Las 9 de la mañana, 5 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos entrevistando al doctor Virgilio Hernández. Él es candidato a asambleísta del Parlamento Andino por RC5, la Revolución Ciudadana, partido número 5. Él está actualmente, él es también actualmente parlamentario andino, pero está en licencia porque está en la campaña para la reelección. Doctor, usted ha visto últimamente, ¿verdad? Que no solamente debaten los candidatos presidenciales y ya mismo pues los finalistas, si es que hay segunda vuelta, también han debatido, aunque no era obligatorio, los candidatos y candidatas a la vicepresidencia, también han debatido los candidatos a asambleístas nacionales, los que están en el primer lugar, y aquí en Guaya también han debatido los candidatos que son para representar a la provincia del Guayas en sus distritos pertinentes. ¿Y qué pasa con los candidatos al Parlamento andino? ¿Por qué no hacen un debate? Sería muy interesante para conocer un poco más de este organismo y también conocer las propuestas de todos los que son candidatos. En este momento, por ejemplo, estamos escuchando sus propuestas, pero a través de un debate sería muy interesante, doctor, ¿no le parece? Sí, totalmente de acuerdo. Debería existir, ojalá todavía queda la próxima semana, hasta el día jueves, ojalá alguna de las universidades tomase la iniciativa de poder debatir también en el Parlamento andino. Esto sería importante porque nos ayudaría a realizar los planteamientos y sobre todo a mirar el rol que debe tener la integración, el papel que debe tener la integración, el papel que debe jugar el Parlamento andino, saber que si quienes son candidatos saben, conocen siquiera cuáles son las cosas que pueden hacerse en el Parlamento andino. Nosotros podemos hablarles de lo que ya estamos haciendo, de lo que queremos fortalecer en el Parlamento andino y volverle, digo, a señalar, a insistir en esta necesidad de que pueda existir también una articulación con el Ejecutivo. Si no tenemos una articulación con un Ejecutivo que comprenda, con un Ejecutivo que entienda lo vital que es unirnos entre nuestros países, lamentablemente muchas de nuestras propuestas quedarán y caerán en saco roto. Muchas gracias, doctor Virgilio Hernández, por haber estado con nosotros. Le agradecemos mucho y le deseamos éxitos en el futuro inmediato como candidato al Parlamento andino. Siempre es un gusto conversar con ustedes, Alcides, siempre es un gusto estar en Radio Atalaya. Y 9 de febrero, los ciudadanos tienen la posibilidad de elegir, de poder decidir el futuro del Ecuador, y yo espero que lo hagan por revivir el Ecuador. Muchas gracias. Correcto, ha sido pues el doctor Virgilio Hernández, candidato al Parlamento andino por la Revolución Ciudadana, partido número 5. 9 de la mañana, 8 minutos, 9 de la mañana, 8 minutos. Ustedes continúan en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista.
No se vayan de la sintonía, ya mismo está con nosotros el politólogo Alejandro Sa